La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, quiero leer por lo menos unos 3 versículos con ustedes y quiero hablar un poquito sobre este título: procura que tu identidad sea Cristo. La palabra procurar es algo que cabe en todos nosotros, porque todos procuramos algo. Y procurar tener la identidad de Cristo está en el proceso del creyente, en el camino a la santidad. Dios quiere que nos identifiquemos con Él. Quiero leerles Efesios capítulo 1, versículo 3, y luego pasamos a la otra parte. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinándonos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos o vamos a algún lugar, regularmente a un trámite nos dicen su DUI. Es el documento único que existe. Ustedes no habían nacido cuando la cédula desapareció, la cédula de identidad. Algunos no la conocieron. Pero en todo lugar le exigen a uno una documentación. Si usted va a pagar con tarjeta de crédito, le piden igual una identificación. Entonces, no hay lugar donde no quieran saber quién es usted. ¿Es cierto o no es cierto? Y hay trámites en los que le dicen su DUI, y uno entrega su DUI, también su NIT. Es que no lo ando llevando. Cuando lo traiga le vamos a atender. ¿Por qué? Porque necesitan saber de nosotros. Por lo cual yo creo que toda persona necesita una identificación. Fíjese que en el cristianismo tener la identidad de Cristo no es al que usted mira que va con la Biblia aquí así, o que va por la calle con la Biblia así, o la lleva en un morral, o la lleva por otro. Ese no es la identidad de Cristo en la persona. Esa es una persona que lleva una Biblia, pero no es la identidad de Cristo. Aquí estamos reunidos todos, pero si usted voltea a ver al de su lado, no está seguro si tiene la identidad de Cristo. Por supuesto, si es su esposa lo sabrá que sí, pero sería bueno revisar, y como no le puede decir, decime qué te identifica que tienes la identidad de Cristo, le va a resultar difícil, porque la identidad de Cristo está en el gen, en la sangre de Cristo. Entonces todo el que cree en la cruz del Calvario y ha creído que la sangre de Cristo es para redención, es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, tiene la identidad de Cristo. Pero no me la pueden ver. Y por más que me cuelgue cosas aquí o ande o estoy predicando, no me la pueden ver. Por eso yo quiero hablar un poquito sobre esto. Procura que tu identidad sea Cristo. Pero ¿para qué es la identidad? Fíjense que la ley lo exige. Ya lo dijimos. La ley exige una identidad suya. Y esa identidad es para protección de otros y protección suya también. Cuando digo protección de otros, me estoy refiriendo que hay personas que llegan a un lugar y le piden el DUI y ya de una vez quedan presos.
¿Han oído de eso? Ya de una vez quedan presos porque lo llevaron, lo investigaron y ahí queda. ¿No es cierto? Pero también es importante esa documentación porque si se muere la persona, y si dejó bienes, le van a decir, ¿qué era usted el finado? Mire, fíjese que yo soy hijo. Ah, de veras, entonces tráiganos la partida de función y tráiganos el DUI suyo y el DUI de él. Si usted no tiene la identificación, usted estaría casi renunciando a la herencia, porque la identificación va a seguir siendo importante. Ahora, ¿quién le identificará a usted con relación a Cristo? Yo pienso que esa identidad le pertenece a Dios, porque Él es el único que sabe si usted es hijo de Dios y si usted verdaderamente ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es el único que puede saber, pero yo puedo saber que tengo la identidad de Cristo, yo. Y diga usted, yo también. Todos los que lo dijeron están seguros, y yo también tengo la identidad de Cristo. Sí. Entonces, nuestra identidad, ¿de dónde proviene para ser reales? Yo quiero que vayan conmigo al Génesis y veamos una parte, porque usted existe porque Dios existe. Usted existe porque Dios lo hizo. Nadie esté pensando que lo hizo su papá y su mamá. Claro, es lógico, biológicamente sí, pero si Dios no hubiera querido, no nace. Entonces, ¿dónde está la clave? Nuestra identidad proviene de Dios, dice Efesios 1:3, lo acabamos de leer. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones celestiales. Note usted que eso es lo que dijo, lo que leímos el apóstol. Pero ¿de dónde viene esta cosa? Mire, cuando Dios plantó al hombre, allá en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Le fabricó un lugar, un huerto, y lo puso. Y dice que para que trabajara en él y lo cuidara. Y le dio un mandamiento y le dijo: de todo árbol del huerto vas a comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso es lo que Dios hizo. Pero el Padre tomó la decisión en el cielo cuando hizo al hombre. Y dice la Biblia que los creó hombre y mujer los creó. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el huerto, amados hermanos? El enemigo llegó a robar y se robó la identidad de Adán y Eva. Cuando se robó la identidad de Adán y Eva, eso no es otra cosa más que separarse de Dios. Lo que el enemigo hizo con ellos fue separarlos de Dios. Y cuando usted está separado de Dios, hermano, ha perdido la identidad con Dios. No le va a conocer el Señor. Y esto es lo importante que quiero que vayamos entendiendo todos, yo mismo incluso. ¿Por qué? Porque el enemigo se apropió de la identidad del hombre. Fíjese que a Caín le robó la identidad con Dios y le puso la identidad de él. ¿Por qué? Porque fue el primer asesino que existió en la historia. Fue el primer hombre que mató a su hermano y luego que se fue maldecido, se separó de Dios, perdió la identidad con Dios. Note usted qué importante se vuelve eso. ¿Por qué? Porque el enemigo puso al hombre contra Dios. Quiero que vea conmigo el versículo 2 del capítulo 3 mismo de Génesis. Dice: y la mujer respondió a la serpiente, que llegó a hablarle: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso le contestó. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces viene el enemigo y le dijo a la mujer: no moriréis. La primera gran mentira para robar, porque al decirle eso le estaba robando su identidad. Dios quería que el hombre fuera salvo, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? El 5. Sino le dijo que sabe Dios. O sea, Dios ya sabe, le dijo,
que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios ya lo sabe, que si tú haces eso y por eso te lo he impedido, vas a ser como Dios. Le robó completamente su identidad, hermano. Nadie puede ser como Dios, ni aunque quiera ser como Dios, no va a poder, porque Dios es soberano, es grande. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios quiso que su creación fuera salva. Por eso le dijo en el versículo 17 del capítulo 2, mas del fruto de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios lo que quería es que esta creación viviera para reconocerlo a Él, para reconocer a Dios. Mire, de ahí se deriva que hay muchas religiones, muchas denominaciones, mucha gente que no reconoce a Dios. Y si reconoce a Dios, lo reconoce a lo lejos, no lo reconoce como un Dios verdadero, un Dios que concibe en su corazón, un Dios que tiene poder, un Dios que actúa en pro de la humanidad porque Él la hizo. Él hizo al hombre e hizo a la mujer. Entonces, cuando volvemos aquí a ver la palabra, cuando el Señor dice que Él hizo al hombre, lo hizo en un plural perfecto. Mire, el 1.27 dice así, de Génesis 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y si usted quiere anexar el 28, y los bendijo Dios. Amados hermanos, uno se mete en Honduras al hablar de esto, pero déjeme decirle, la identidad del hombre con Dios está en la parte de la creación. Varón y hembra los creó. Que aparezcan leyes de repente, amados hermanos, y perdónenme que les hable de esto el tema, que aparezcan leyes que van a poder casar hombre con hombre, mujer con mujer, no existe, hermano, no es real, eso no es de Dios. Lo que hace es separarlo de la identidad de Dios. Si Dios dice que lo hizo a imagen de Él, no puede ser un homosexual. Si lo hizo a semejanza de Él, no puede ser de otra manera. Perdónenme que les diga, pero lo que Dios hizo allá en el huerto, lo hizo perfecto. Cuando el hombre le falló, en ese versículo 26 dijo, hagamos. Y cuando dijo hagamos, siempre la gente dice, no, es que habló con los ángeles. No, si los ángeles no son creadores. Habló con Jesús, porque Jesús es preexistente. Le dijo, de seguro le dijo, aunque aquí no lo dice así, hijo, hagamos a un hombre, hagámoslo a nuestra imagen y hagámoslo a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que hizo Dios en ese momento? Hacer a un hombre a su imagen y a su semejanza. Por eso es que cuando nos volvemos a la carta a los Efesios, en el versículo 3 del capítulo 1, donde estamos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para poder comprender este versículo tenemos que trasladarnos no a la imaginación, sino a la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Es Génesis 1.26. Es Génesis 1.26 cuando hizo al hombre. Y entonces cuando hizo al hombre y el hombre falló porque le robó la identidad del diablo, en ese momento Dios le dice al hijo, oye hijo, esta misión es tuya. Tú tienes que bajar e ir sobre la humanidad para redimirla y rescatarla y devolverle su identidad conmigo porque la han perdido. Eso es lo que le dijo. Por eso el apóstol le dice, bendito sea el Dios Padre. Bendito sea el Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición espiritual, amados hermanos, viene desde ahí arriba. ¿Por qué razón? Mire, Dios hizo al hombre a su imagen. Ahora, usted se pregunta, ¿ha visto los murales de Leonardo da Vinci? ¿Ha visto Buonarroti? De todos esos pintores, excelentes pintores, que pintan a Dios. Lo pintan con una túnica grande, barba blanca, pelo blanco y con un dedo así. Pero ese no es Dios.
Ese no es Dios. Porque Dios no tiene para nosotros una figura, no la ha querido dar. A Moisés le dijo, ¿tú quieres que yo te muestre mi gloria? ¿Quieres que te mire? Mire, métete allá y en la hendidura de esa peña te voy a mostrar mi espalda. Y la espalda le mostró. Yo me acuesto y le digo, Señor, ¿cómo quisiera ver tu rostro? Y yo creo que el Señor es bueno y no me contesta. Porque me va a decir, cuando abras los ojos me vas a ver, pero vas a estar muerto. Porque nadie ha visto el rostro de Dios, hermanos, nadie. Yo no lo he podido ver por más que le pido que me lo muestre en sueños. Y no puede ser, no me lo permite el Señor y no lo va a permitir. Pero eso, hermanos, por eso cuando dice que nos hizo a imagen y semejanza, hay que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero usted es imagen. Póngase en un espejo y mírese al espejo. Quien está allí es su imagen, no es usted. Usted está aquí. Usted está aquí. El espejo le está proyectando su imagen. Cuando pasa frente a una vitrina y se va viendo, es su imagen, no es usted. Cuando le toman una buena fotografía y la quieren marcar con dinteles de oro y todo porque le gustó la fotografía que le tomaron, pero eso es su imagen. Usted es usted. Y Dios lo hizo a imagen de Dios. ¿En qué quiere decir esto de a imagen de Dios? Este hombre es el que representa a Dios. ¿Por qué? Porque a usted le regaló Dios un alma y le regaló un espíritu y le regaló un cuerpo. Su cuerpo se divierte, su cuerpo es la carnita que se goza. El alma le permite pecar, el espíritu es el que busca a Dios. Y una cosa más, es el que vuelve a Dios porque fue Dios quien se lo dio, porque lo hizo a imagen de Él. Por eso el Señor, cuando usted pierde la identidad, está perdiendo esta parte positiva de su vida. Por eso el Señor cierra la puerta y usted la va a tener que tocar y le va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Qué es eso? Eso de que no le conoces, que no tiene identidad con Dios. Amado hermano, usted tiene que apreciar su alma. Por eso Ezequiel dice, alma que pecare, esta morirá. Y dice lo que pecaron los padres y todos los demás. A mí me interesa que ustedes se comporten. ¿Por qué razón? Porque yo los creé a mi imagen. Yo les puse un alma, les puse un espíritu y les puse un cuerpo. Pero también dice que los hizo a semejanza de Dios. Esto es el físico, amado hermano. Mire, todos nosotros somos feitos. Si se dice así, feitos. Se puede decir, si usted mira al que está a su lado, no lo voltea a ver, se puede asustar. Pero somos a imagen y semejanza de Dios. Observe bien usted. En la Biblia siempre se está diciendo quién es Dios. ¿Tiene manos? Sí. Él habla de sus manos. ¿Tiene ojos? Sí, Él habla de sus ojos. ¿Tiene boca? Sí, siempre dice. ¿Qué es lo que no tiene Dios que no tiene usted? Lo tenemos todo. Entonces, cuando usted identifica su persona y se identifica con Dios, va por buen camino. Porque Dios le va a dar las bendiciones que dice Efesios. Que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque una de las razones que me asiste para decir esto es que cuando creó al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Amado hermano, eso debe de alegrarnos. Eso debe de ponernos en otro estrado. Debemos de entender esto. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la fundación del mundo es la raza humana. ¿Cree usted que cuando hizo Dios al hombre perfecto, porque lo hizo perfecto, y ya vamos a ver por qué lo hizo perfecto? Note usted que cuando lo hizo, mire, si usted quiere pasar por esta prueba, mejor no. Pero en un quirófano le ven todo lo que tiene por dentro cuando la operación es abierta. Y le van a ver que un hígado perfecto, un corazón perfecto, un intestino, le hizo todo. Y lo hizo perfecto. Pero por haber perdido la identidad, el hombre se va deteriorando, el hombre se va desgastando, se va arruinando. A temprana edad los riñones ya no sirven, a temprana edad el hígado ya está cansado, a temprana edad ya no sirve nada, hermano. Pero somos a imagen de Dios y a semejanza de Él. Mire, el enemigo se robó. Lea conmigo lo que Dios hizo cuando nos bendice desde el cielo. Versículo 4 de Efesios dice, según nos escogió en Él, en Cristo,
antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Génesis 1:26, que dice, Dios, hagamos al hombre. Habló con Jesucristo, por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que fuera hecho el hombre. El Hijo ya lo estaba viendo cómo lo fabricaba, ya lo estaba viendo cómo iba a ser el hombre. Jesús ya lo estaba viendo. Analice bien este versículo, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba Jesucristo, y ahora le dice, nos escogió antes de la fundación del mundo en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo quiere Dios, amado hermano? ¿Cómo lo escogió? ¿Cómo lo hizo? Cuando hizo a un Adán, lo hizo perfecto, lo hizo santo. Oiga, lo hizo santo y lo hizo sin mancha. Pero fue el enemigo el que se presentó a robarle la identidad. Amado hermano, cuando usted se va a tomar una identidad con Cristo, tiene que ser santo y sin mancha. Y déjeme decirle, usted es santo ya desde el momento que recibió a Cristo, porque santo quiere decir apartado para Dios. Entonces Adán lo puso apartado para Dios, pero el enemigo le robó la identidad. Yo no sé cuánto te ha robado el enemigo y si te ha robado la identidad. Y tú que lo estás viendo por la televisión, déjame decirte que el diablo te puede haber robado la identidad, pero tú la puedes recuperar lavando tus ropas en la sangre del Cordero. Amado hermano, amada iglesia, interesante que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y una razón para que fuésemos santos, apartados para Dios. Por eso que aquí se tiene que entender, amado hermano, ¿qué cuesta cuando uno hace el llamado para que reciban a Cristo? ¿Será que no predicamos bien? ¿Será que no enseñamos bien? ¿Será que no hay espíritu? No lo sé. Pero yo he visto personas que han venido y se van igual. De repente reciben al Señor. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Sabe usted que aquí ocurre algo importante que lo quiero mencionar? En ese momento que Dios lo toma a usted, el que recibe a Cristo y viene al altar, solo Dios lo sabe. El predicador no lo sabe. Solo Dios y la persona que viene lo sabe. Porque en ese momento lo que está depositando es su confianza para que Dios le dé una credencial, una identidad. Por eso dice Efesios 1:13, dice, habiendo oído y creído el santo evangelio de verdad, en este mismo capítulo lo puede encontrar, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual dice son las arras de la herencia de Dios adquirida hasta el día de la disposición final. ¿Cuál es el día de la disposición final? Cuando Cristo venga, entonces tú con tu identidad en Cristo vas con Él. Esto es fácil de entenderlo, pero a la gente le cuesta entenderlo y no lo va a entender quizás. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí. Pero déjame decirte, el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Él vino para deshacerlas de una manera especial. Mire, allá cuando evangelizamos y hablamos en Romanos 3:23, que lo conocemos mucho y lo utilizamos para esto, quiero yo aclarar un concepto. Dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un concepto del pecador. Este es un concepto del que le robaron la identidad. Este es un concepto que tiene Dios para el que no quiere nada con Dios. Y es aquí, está destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Amado hermano, es haber dejado de ser santo, haber sido manchado por el pecado. Entonces ya está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Y perdóneme, y tú que ves la televisión y esto viaja por internet hasta donde sea, en cualquier parte del mundo, es válido. Déjame decirte, amado hermano, que tú, si no tienes a Cristo en tu vida, estás destituido de la gloria de Dios, porque este misterio lo tienes que entender. Cristo vino para restaurarte. Dice el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que aquí está diciendo es que cuando nos bendijo en el cielo con bendiciones celestiales,
Es allá donde el trato que hizo Dios con el Hijo le dijo: yo te amo mucho, pero tenés que ir a la tierra como hombre a un sacrificio perfecto, porque yo tengo que redimir ese pueblo y devolverle la identidad que Él mismo depositó en el enemigo. Entonces Jesucristo es el redentor de la humanidad, pero para eso se necesita llegar hasta la cruz del Calvario y creer que aquella muerte expiatoria que ocurrió en ese día tiene gran importancia para la humanidad. Mira, dice: a quien Dios puso como propiciación su sangre, ¿verdad? Su sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que Cristo, hermanos, en su tiempo vino para salvar lo que se había perdido. Yo quiero decirte ahora, tú tienes familiares, todos tenemos familiares, es posible que no estén convertidos. Tengo una nieta de 15 años, que en nuestro altar familiar oramos y estamos conversando siempre del Señor, pero yo allá en mi corazón decía: esta niña no ha recibido a Cristo. Siempre le hablé de recibir a Cristo. Yo dije: cuando tome conciencia, no la voy a presionar, porque la quiero ver quebrantada y llorando frente al altar. Y no la presioné nunca, nunca. Y yo andaba con esa cosa y decía: ¿cuándo? Porque usted sabe que cuando el que no recibe a Cristo lo sorprende la muerte y no se salva. Perdónenme, pero esa es la realidad. No se salva. Yo andaba con eso en mi corazón. Pero el día domingo, que estaba el predicador invitado, hizo el llamado, mi nieta saltó como resorte del asiento. Entonces lloramos todos. Pero ella vino legítimamente en sus 15 años a recibir al Señor con conciencia. Ese día yo estaba contento más que ahora quizá, porque ese día le fue dada su identidad. Ese día fue sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Ese día recibió. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para robar, pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. Yo quiero que se acuerde conmigo de Zaqueo, y si quiere lo leemos, que Zaqueo tiene una particularidad en la palabra, en donde podemos nosotros discernir los tiempos, los espacios, pero algo importante que me interesa que veamos es la conversión de Zaqueo tan rápida, tan exageradamente rápida. Dice que Zaqueo oyó hablar de Jesús y Zaqueo dijo: voy a verlo como es, que quiero conocerlo. Pero esa palabra no era conocerlo, porque para conocer a Jesús hay que hablar con Él, hay que tener intimidad con Él. Es igual que ustedes no me conocen a mí, saben que estoy aquí, pero para conocerlo yo a ustedes tengo que conversar con ustedes. Y Zaqueo se subió a un árbol, chiquitito dicen que era Zaqueo, y se subió a un árbol, con la intención de ver a aquel que iba a pasar. De seguro el árbol le servía de sombra a la calle, pero cuando lo vio, quedó impactado. Aquella mirada que le puso al Señor lo impactó de tal manera que se enamoró de Él. Y alguien dice que usted, pastor, exagera. No, se enamoró de Él. No me cabe la menor duda que se enamoró del Señor cuando lo vio. Y Jesús, que ya lo tenía en esta predestinación de la que habla Efesios, lo tenía ya desde antes de la fundación del mundo y lo tenía en la mirada y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. No sabía Zaqueo que el Señor lo había visto, no sabía cómo se llamaba. Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que ahora yo esté en tu casa. Oiga, qué interesante. Si usted nota esto, y le voy a leer en el capítulo 19 de Lucas, versículo 7. Versículo 6, entonces él descendió a prisa, y no solo a prisa, sino que le recibió gozoso.
Esa conversión fue así, mire hermano, inmediata, gozoso de inmediato. Si no lo conocía, solo se enamoró de él, se impactó del Señor Jesús cuando lo vio. Algo vino a su corazón, como nos ha venido algunas veces a nosotros, aún ya convertidos, que aquella cosita que llega al corazón, uno hace amar más al Señor, amado hermano. Este hombre lo amó desde el principio, y los que estaban ahí dijeron: ¿y cómo es que aquí está en casa de pecadores? Porque allí se descubre que era pecador Zaqueo, pues. Pero el Señor no iba por el pecado. Déjame decirte que Dios ama al pecador, no al pecado. Entonces Zaqueo bajó y le dijo: Señor, he aquí que yo regreso todo mi pecado. Si el Señor no le está preguntando cuánto debe, el Señor no le está preguntando qué maldades ha hecho, no le está preguntando qué sobornos tuvo que hacer para tener todo el dinero. Lo que pasa es que le estorba en ese momento, porque cuando tú te enamoras de Jesucristo, amado hermano, tú estás apartado de la maldad, porque tú te has convertido en santo, apartado para Dios y sin mancha para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Zaqueo no quiere mancha y quiere estar apartado para el Señor, por eso devuelve todo, y el Señor se le queda viendo y le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque Cristo se identificó con él y le regaló la identidad. Y no solo la identidad, sino que lo declaró hijo de Dios de una vez. Oiga, esto es lindo, amado hermano. Por eso yo trato de entenderlo para mí. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está implícito, cuando allá arriba le dijo a Jesús: me vas a ir a bendecir el pueblo, vas a redimir a ese pueblo, te va a costar un sacrificio, un baño de sangre, pero lo vas a rescatar. Y ahí la importancia de entender la cruz del Calvario, amados hermanos. La cruz del Calvario para nosotros está todos los días como un recuerdo eterno de lo que hizo el Señor a través de su Hijo para redimirnos. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos celebrar fiestas en Navidad y solo en agosto del Salvador del mundo, o en Semana Santa y después otros santos. No, hermanos, nosotros estamos claros que la cruz del Calvario tiene un gran significado para nuestra vida. Mire, el amor de Dios, dice Efesios 5, se lo leo, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No caiga en el error de la predestinación. Hay gente que dice: no, es que los predestinados son ustedes, ya están ahí en la iglesia. Mentiras, el diablo le sigue robando como en el Edén. El diablo le va a seguir robando. Predestinación en este caso no quiere decir que son exclusivos. Es la creación misma la que el Señor quiere rescatar, porque dice que nos dio esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces la predestinación es desde antes de la fundación del mundo. Si tú quieres comprenderlo de esta manera, tú eres predestinado desde el día que naciste. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ama su creación. Mira, hace muchos años, yo no sé cómo. Bueno, la tecnología ha avanzado ahora, porque hoy que me quedo viendo mi televisor, porque me han regalado mi esposo un televisor pantalla plana, porque dice que me gusta el fútbol, y la verdad es que me gusta el fútbol, y solo para eso lo ocupo regularmente. Pero yo hace muchos años veía la televisión en uno blanco y negro, no sé si había más chiquitos, pero como 8 pulgaditas tenía, y así miraba, ¿no? Pero me gusta el béisbol, y cuando había la Serie Mundial pasaban una cintilla en ese televisor chiquitito que decía: porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hasta que terminaba la cintita así, ¿verdad? Pero nunca le di importancia, nunca le di la importancia hasta después. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su creación. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, hagámoslo. No le demos otra forma. Es Zaqueo. Y cuando el enemigo le robó en el huerto, el amor de Dios sigue, continúa. Y aquí está el grave problema de los que no lo entienden. ¿Por qué? Cuando usted lee Isaías 53, 1 y 2 y 3, se da cuenta, dice: ¿a quiénes han creído a nuestro anuncio? Amados hermanos, esto de que no han creído en su anuncio es mundial. Los misioneros van por todo el mundo pregonando su palabra, y el mundo no cree ese anuncio. Dice: ¿y quién habrá creído? ¿De dónde saldrá el renuevo?
eso le pregunta, y esa pregunta es mundial, y aquí en Apopa también. No han creído al anuncio de Dios, amado, anunciado por los profetas, anunciado por los grandes hombres de Dios, pero no lo han creído y por eso divagan en sus pensamientos. Déjame decirte, la palabra es clara cuando Juan le escribió, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué hizo por el amor que tiene por el mundo? Envió a su Hijo nacido de mujer para que viniese a redimir el mundo, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la clave para que usted sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted quiere la identidad de Dios, tiene que recibirlo, porque dice que a los suyos vino y no le recibieron, pero los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Dios le ofrece su paternidad nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando le ofrece su paternidad, le está devolviendo la herencia perdida, la herencia robada en el huerto, dándole una identidad para que cuando usted regrese al cielo, sea que viva o que muera, usted no tiene que tocar puerta porque la puerta está abierta. Pero si usted no tiene la identidad de Cristo, va a tener que tocar y el Señor le va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Si cree eso, no te conozco. La identidad nuestra va a estar allí. Dios envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, para que te recupere la identidad que perdió allá en el huerto. Luego dice, Efesios dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La adopción regularmente, hermanos, no le damos nosotros los énfasis. Fíjese que Jesús murió en expiación por el pecado del mundo. Resucitó al tercer día para ir a estar en la gloria del Padre. No se quedó muchos años acá, ni estuvo 33 años y medio aquí en la tierra nada más. Porque solo traía una misión que cumplir. Por eso cuando el Señor Jesucristo resucita y se presenta a sus discípulos, les deja este gran mensaje. Y les dice, era necesario que el Cristo muriera, padeciera y resucitara, para que se predique este evangelio en arrepentimiento para perdón de pecados. Punto y aparte. Ese mensaje, hermanos, quedó cabal plasmado en la palabra para que usted y yo lo podamos comprender. Jesús trajo a la tierra el poder del perdón. Jesús trajo a esta tierra el arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento debe ser algo especial en los seres humanos. Mire, nadie que no se arrepienta no puede tener perdón. Por eso yo siempre predico y digo, si yo me arrepiento, lo más seguro es que me tomé una cucharada amarga de una medicina para poder recibir el perdón. Muchos no han sido perdonados porque no ha habido arrepentimiento. Por eso cuando vino el Espíritu Santo y le preguntaron a Pedro, ¿qué cosa es esta? No lo entendemos y nosotros ¿qué podemos hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Arrepiéntanse y recibirán el don. Amado hermano, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es base principal para obtener la identidad de Cristo en tu vida. Si tú no te has arrepentido todavía, ¿qué identidad tienes? Tú tienes el DUI y miles de identificaciones, pero si no te has arrepentido a los pies de Cristo, tú todavía no tienes la identidad de Cristo, porque arrepentido seguramente va a haber perdón y entonces vas a entender por qué Cristo ha resucitado para estar en el cielo y ser intercesor tuyo. Mira qué importante para que tú lo entiendas, amado hermano. Cuando Cristo se presenta a la tierra, no creyeron en el perdón. Fíjense que quiero leerles lo que dice Lucas 5. ¿Por qué le quiero leer esto? Porque es importante. Allá le llevaron a un hombre que estaba dañado de parálisis, y no hallaban cómo meterlo, hasta que al fin lo metieron por arriba del techo. Pero si el Señor había dado que el arrepentimiento era necesario, porque cuando Él presenta su evangelio, lo primero que dice, el reino de los cielos se acercó a ustedes, por lo tanto arrepiéntanse y crean el evangelio. Sencillo, sencillísimo. Si no hay arrepentimiento, no hay paso a nada, no hay identidad. Dice que yo quisiera preguntarle, ustedes han pasado por muchos procesos como yo, en donde antes era difícil pensar que iba a ocurrir como ahora. Yo fui a sacar mi licencia cuando todavía no la vendían. Ya ven lo que estoy de viejo, ¿verdad?
Entonces, no le digo que tengo la número 1, pero no tan alta. Yo me acuerdo que era un examen pero ahora yo llego a renovarla, porque no he perdido esa identidad todavía, y me dice, paso número 1, wow, paso número 2, 3, 4, hasta que el paso último, la puerta para la calle. Pero ¿qué tal si usted viene al DUI Centro? No le estoy haciendo propaganda porque esa es una entidad del gobierno. Creo, ¿qué tal si usted fuera a sacar el DUI, muchacho? Josué. Y dice, ¿en qué le podemos servir? Paso 1. Vengo para que me den el DUI. ¿Y por qué le vamos a dar DUI? Porque lo perdí. Y le dijeran, tiene que arrepentirse. ¿Qué haría, hermano? O uno de ustedes va a tramitar su licencia y le dice, paso 1, tiene que arrepentirse. Pero a Josué le dirían, ¿y de qué me tengo que arrepentir yo? Tienes que arrepentir que la perdiste. Hermano, pero no existe eso. A ninguno de ustedes le van a dar un documento y le van a decir arrepiéntase. Se lo van a dar en un proceso largo, no sé cuándo. Pero el arrepentimiento es base para los seres humanos y en este caso con Dios. ¿Por qué? El que no se arrepiente no tiene la identidad de Cristo y sigue en el robo del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que usted tenga la identidad de Él, y eso no va a poder ser, hermano, porque la identidad de Cristo tiene que estar con usted. ¿Por qué? Porque hablo de adopción. Porque adopción, si Adán era hijo legítimo de Dios, pero cuando te robaron, amado hermano, entonces tuvo que enviar a su hijo para que te adoptara, para que en adopción entráramos a Él. Lo que pasa con este paralítico es que los que están ahí no saben de esto. Entonces el Señor, cuando lo bajan, le voy a leer el versículo 20, dice, al ver la fe de los que lo llevaban, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Mire qué sorpresa. Le podían haber dicho, si lo hemos bajado porque está paralítico. Si lo hemos bajado porque Él no puede entrar, si lo que venimos es a un milagro y tú le dices que le perdonan los pecados. Para mí lo más elemental que tengo que creer es que ese hombre llegó arrepentido. Ese hombre llegó arrepentido, por eso el Señor de una vez le dice, tus pecados te son perdonados, porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo le van a perdonar los pecados? Amado hermano, cualquier falta en nosotros, si no ha sido arrepentido, difícil es que recibamos perdón de otras personas o de nosotros mismos perdonar. Pero dice Jesús que los que estaban ahí le dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y al Señor le intrigó eso, le molestó y le dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor, amado hermano? Si la base es arrepentimiento para tener una identidad con Dios, es importante arrepentirnos. Y ¿sabes qué, amado hermano? Que cuando la adopción llega y va a llegar, porque tú te tienes que arrepentir de muchas cosas, tú que estás viendo la televisión tienes que hacerlo, y va a ocurrir cuando tú te sientas solo, cuando creas que no tienes a nadie, cuando creas que estás en abandono. Déjame decirte, tú posiblemente te has abandonado. Dios no te ha abandonado, siempre está esperando que tú procedas a arrepentirte y volver a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por eso es que el salmista, cuando está desesperado, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. Y eso mismo te digo a ti, amado hermano, amada hermana, aun cuando somos cristianos, la adopción nuestra tiene que tener una explicación para nosotros mismos, porque fuimos adoptados por Dios. Yo no me quejo de la adopción, porque la adopción solo viene después del pecado. Si usted cree que no ha pecado, usted es hijo legítimo de Dios. Pero dice la Biblia que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero fiel y justo es Dios para perdonar pecados. Yo quiero decirte que la adopción nuestra es para devolvernos la herencia perdida.
Y cuando hablo de herencia perdida en el huerto, es que usted tiene ya recuperado un gran terreno. Porque Dios le dijo al hombre, aquí te dejo, y de esto no vas a comer. Y fue lo primero que hizo. Entonces cuando lo expulsó del huerto, le quitó la identidad. Si alguno de ustedes nunca ha estado preso, yo sí. Me quitaron todo. Toda identificación. Yo era nada, no soy nadie. ¿Y cómo te llamas? José. Comprobámoslo si no tengo documento. Están allá en la comisaría. Me quitaron todo. Entonces esto es idéntico. Se me van de aquí, del huerto. Y dice la Biblia que el Señor puso querubines con fuego para guardar el árbol de la vida. Mire qué interesante lo que pasó. Mientras el hombre no recupere su identidad, mientras el hombre no comience a ver el huerto de nuevo, no comience a ver la herencia que perdió allá, entonces sigue confundido. Entonces, ¿qué importancia tiene, amados hermanos, que volvamos a la realidad y aceptemos ser adoptados por Dios por medio de Jesucristo? Por eso dice, bendito sea el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto se gestó en el cielo, esto lo hablaron con el Hijo, y en su momento vino el Hijo para darnos la muestra de todas estas cosas. Por eso, amado hermano, hermana, usted siéntase contento, feliz de ser hijo de Dios, y que el Espíritu Santo le haya confirmado que usted es hijo de Dios y pueda clamar verdaderamente, Abba Padre, porque cuando usted clama Abba Padre, le está diciendo papá, y Él le dice, hijo mío, aquí estoy. Amado hermano, nosotros no podemos irnos por la reversa, tenemos que ir en la realidad del frente, la realidad del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y por esa razón nos hizo aceptos para Él. Dice que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted tome el versículo por el revés, por el derecho, por los lados, por donde quiera, pero se está refiriendo a la creación. Cuando Dios creó al hombre en el huerto, lo hizo para su alabanza, para su gloria, y lo rescata por gracia y lo hace acepto por medio de Jesucristo. Jesús, en un momento de la historia de la humanidad, nos presentará al anciano de días. Entonces sus sueños serán realidades cuando pueda ver al Dios vivo, al Dios que usted adoró sin conocer. Y lo podrá ver y oír cuando Jesús diga, Padre, los que me diste, estos te traigo. He ahí los que tienen la identidad de Cristo. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos tienen derecho al árbol de la vida y al reino de Dios. ¿De qué teméis, pequeña manada? Si a mi Padre le ha placido daros el reino. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo está nuestra identidad. Tú lo decidiste así, nos bendeciste desde el cielo, enviándolo a Él. Por eso yo te ruego esta mañana, Señor, por los que aún no tienen revelado a su Hijo en sus vidas. Yo te pido les muestres a tu Hijo en sus corazones, en su mente, para que ellos, Señor, puedan caminar con la identidad de tu Hijo sobre la tierra. Una identidad que llegará hasta tu gloria, en donde, Señor, tú recibirás en alabanza a tus hijos. No habrá DUI, no habrá un NIT, ninguna cédula de identidad, sino que las ropas limpias, como en el principio los creaste para que fuesen santos y sin mancha. El proceso de la santidad sobre la tierra
Es un proceso regenerativo que lleva a la realidad de un final feliz. El proceso de regenerativo, el nuevo cambio, el nuevo nacimiento, es el que nos va a llevar a la santidad, Señor, para ser sin mancha. Pero queremos caminar contigo, Señor, para que cuando toquemos sea arriba el cielo, la puerta esté abierta. Oh Dios mío, porque cuando tú hiciste el arca, le dijiste a Noé, hazte una puerta y no te preocupes, yo la cerraré. Y cuando las aguas inundaron la tierra, la puerta la cerraste tú, Señor. Y es la misma puerta que cerrarás a aquel que no tiene la identidad con tu Hijo Jesucristo. La Biblia dice que tú la abrirás cuando toquen, pero les contestarás, no los conozco. Y ahí dice la Biblia, será el llanto y el crujir de dientes. Padre, ayúdanos a identificarnos contigo en una nueva vida, en un nuevo despertar, en un nuevo amor, en un nuevo amanecer de Cristo en los corazones. Padre, gracias. Esta mañana, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Si hubiese alguien dentro de la congregación que no se ha identificado con Cristo, déjeme decirle que esa identidad Dios la va a tomar en cuenta, porque Él bendijo desde arriba en una conversación con su Hijo: te envío para bendición de los que están allá abajo. Si esa persona está aquí y quiere recibir al Señor para tener una identidad con Él, solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hubiese aquí una persona, no tenga miedo, no tenga temor, solo crea. Padre, gracias. Tú nos hiciste aceptos en Él y nosotros aceptamos tu voluntad, Señor. Y te agradecemos realmente porque somos hijos tuyos. Y ningún enemigo nos puede robar la identidad que le robaron a Caín, el primer asesino del mundo. Nadie, porque la sangre del Cordero tiene poder. Padre, muchas gracias. Yo te pido bendigas a este pueblo. Lo guardes irreprensible hasta tu venida, Señor. Y le des oportunidad de vida, Señor. Y bendícelo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.